En este ejemplo, utilizaremos el T84 para determinar la probabilidad y el percentil de una distribución media de la muestra. En un estudio reciente, la media edad de los usuarios de tabletas es de 34 años. Supongamos que el estándar de desviación es de 15 años. Se toman muestras de tamaño n igual a 100. Número 1. ¿Cuáles son los media y desviación estándar para la edad media de la muestra de los usuarios de tabletas? Mirando nuestras notas a continuación, mu sub x, la media de la población divisional, es igual a la media o media de la barra x y la barra x, lo que significa la media de la población es la misma que la media para las edades medias de la muestra. Así que diremos que mu sub x bar es igual a 34. Y ahora la desviación estándar para las medias de la muestra, que se indica mediante sigma sub x bar, es igual a sigma sub x dividido por la raíz cuadrada de n, que es el estándar desviación de la población dividida por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra. Así que sigma sub x bar en este caso es igual a 15. La desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada de 100, porque el tamaño de la muestra es 100. Simplificando, tenemos 15 dividido por, el cuadrado de 100 es 10. 15 dividido por 10 es igual a 1.5. Y tanto para el medio y la desviación estándar, las unidades son años. Número 2. ¿Qué significa D? ¿Se parece a la distribución? Sabemos por el teorema del límite central, la distribución de los medios de la muestra tiende a una distribución normal. Así que diremos que la distribución normal tiende a una distribución normal. Y de nuevo, lo sabemos por el teorema del límite central. Número 3. ¿Cuál es la probabilidad que la edad media de la muestra es más de 30 años? Podemos indicar esto como la probabilidad que la barra x es mayor que 30. Y ahora para determinar esto probabilidad en el T84. Usamos la función normal y luego ingresamos el menor valor del área, el valor superior del área, la media y luego la desviación estándar de la distribución de la muestra, que es el estándar desviación de la población dividida por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra. Ir a la calculadora. Presionamos el segundo bars para el menú de distribución, opción 2 para normal. Debido a que tenemos x bar es mayor que 30, el límite inferior es 30, ingrese. Tenemos que exagerar el límite superior. Usemos 9, 9, 9, 9, 9. Entrar. La media es 34, entra. Sigma para la distribución de la muestra es 15 dividido por cuadrado raíz 100, que es 1.5. Escriba y escriba de nuevo a 4 decimales. Tenemos aproximadamente 0,9962, que es igual al 99.62%. Número 4. Nos preguntan para encontrar el percentil 95 para la edad media de la muestra, que es la edad media superior o igual al 95% de las otras edades medias. Podríamos indicar esto como la probabilidad de que x sea menor que k, donde k como un 95º percentil es igual a 0.95. Para modelar esto en la curva que se muestra aquí, si digamos que k está aquí, el área bajo la curva a la izquierda de K, esta área aquí, es igual a 0.95. Y ahora para usar un T84 para encontrar K, el percentil 95. Usamos la función de norma inversa. Introduzca el área a la izquierda de K, media, desviación estándar media de la muestra, que es la desviación estándar de la población, dividido por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra, que ya hemos encontrado. Así que yendo a la calculadora. Presionamos el segundo bars para el menú de distribución, la opción 3 para la norma inversa. Área a la izquierda, sabemos que es 0.95 para el percentil 95, entrar. La media es 34, y la muestra media y desviación estándar, sabemos que es 1.5. Escriba, ingrese. Se nos pide redondear a un decimal, que es aproximadamente 36.5. Así que ahora sabemos que el percentil 95 es de aproximadamente 36.5 años.
Espero que hayas encontrado esto útil.